Muy bien, pues en este vídeo vamos a hablar del último ahora o nunca que nos queda por tratar, que son las guerras religiosas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Como ya dijimos en su día, hay tres tipos de guerras religiosas que son, pues, por ejemplo, vamos a ver si hay alguna por aquí. La asociada a la religión musulmana es la yihad, ¿de acuerdo? Y luego está la asociada a la, vamos a ver si vemos por aquí, la asociada a la religión protestante, que es la Reforma, lo vemos ahí, y por último está la asociada a la religión católica, que son, que son las cruzadas. Vamos a ver, aquí tenemos una, ¿de acuerdo? Son los tres tipos de guerras religiosas. Cada una está asociada a una de las tres religiones del juego, pero por lo demás la resolución y las consecuencias son absolutamente equivalentes entre las tres. Entonces nosotros vamos a ver el ejemplo de la nunca guerra religiosa, pues con una yihad, ¿de acuerdo? Con una guerra religiosa asociada a la religión musulmana. Entonces imaginemos que el Fugger coge y durante su turno juega pues al guapo, a Radu Drácula, el hermano del famoso Vlad Drácula, el empalador, y decide activar la yihad. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. En primer lugar, la yihad sucederá, la guerra religiosa sucederá en la ubicación de la carta, en este caso en Hungría. Entonces, ahora, una vez determinado que queremos activar la guerra religiosa, tenemos que comprobar si en el imperio objetivo, que en este caso hemos visto que es Hungría, se cumple la regla de sangre. Para ello, antes de verificar eso, tenemos que hablar de las religiones de las piezas involucradas en la guerra religiosa. Porque, al contrario que en las guerras civiles, en la revuelta de campesinos y en las conspiraciones, en una guerra religiosa el color de las piezas es muy relevante. Todas las piezas involucradas en una guerra religiosa se clasificarán en dos tipos. Los creyentes, que serán las piezas de la religión asociada a la guerra en cuestión, en este caso, como es una yihad, los creyentes serán las piezas musulmanas, las piezas negras, y además de los creyentes, por otro lado están los herejes, que serán las piezas de las otras dos religiones del juego. En este caso, en el caso de una yihad, los herejes serán los cristianos católicos y los cristianos protestantes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecha la distinción de la pieza entre creyentes y herejes, tenemos que verificar que se cumple la regla de sangre, que es que hay, al menos en la guerra, cuando se desencadena una guerra religiosa, debe de morir al menos un hereje. Es lo que se llama la guerra de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, debe de morir al menos un hereje, significa que debe de haber al menos un hereje defensor. En este caso, pues ya vamos a ver que se cumple, ¿de acuerdo? Pero primero eso. Si no se cumple la regla de sangre, no se puede desencadenar la guerra religiosa. En este caso se cumple, ahora vamos a ver por qué cuando hablemos de los atacantes y los defensores, y pues seguimos con ello. Entonces, como siempre, en una guerra hay que determinar, pues eso, quiénes atacan y quiénes defienden. Defensores, ¿quiénes serán? Bueno, pues defensores serán por una parte, las piezas situadas sobre las ciudades del mapa que sean herejes. ¿De acuerdo? En este caso, tanto esta torre en Budapest como este caballo en Bielogrado, la torre es protestante, el caballo es católico, por tanto son herejes, están situados sobre el mapa, serán defensores. ¿De acuerdo? ¿Qué más defensores habrá? Bueno, pues los posibles piratas que estén en fronteras marítimas del imperio en cuestión, que también sean herejes. En este caso vemos que en la frontera entre Hungría y Bizancio hay un pirata católico, pues también será defensor. Pues ya está, esos van a ser los defensores. Los defensores serán piezas herejes que o bien estén situadas sobre las ciudades del mapa o bien sean piratas fronterizos. Muy bien, por ahí vamos bien. Ahora, queda determinar quiénes son los atacantes. Bueno, pues los atacantes, en primer lugar, como siempre, serán los caballos o torres que sean agentes creyentes introducidos por la carta. ¿De acuerdo? Tienen que ser agentes creyentes. Por tanto, si una guerra religiosa, una carta con una hora nunca de guerra religiosa, introdujese agentes que no fuesen creyentes, no participarían. Si introducen concesiones, tampoco. ¿De acuerdo? En este caso vemos que el guapo introduce dos caballos musulmanes, pues esos dos caballos musulmanes serán atacantes. Vamos a colocarlos ahí en la frontera para señalarlo. Estos dos van a ser atacantes. ¿Qué más atacantes habrá? Bueno,
Si hubiese algún pirata fronterizo que fuese creyente, en este caso un pirata musulmán, también sería atacante. En este caso vemos que no hay ningún pirata musulmán en ninguna de las fronteras marítimas de Hungría. Por tanto, por ahí nada que añadir. En el caso de una guerra religiosa, además, si hubiese cualquier tipo de piezas sometidas sobre el imperio, en este caso vemos que Hungría está aquí en juego, y tiene además una torre, musulmana. Pero en este caso las piezas sometidas no intervienen. Por tanto, esa torre musulmana no cuenta como atacante. Tampoco contaría ninguna pieza sometida si fuese hereje. ¿De acuerdo? Y ya lo que nos queda por ver en cuanto a los atacantes son los caballos creyentes que estén adyacentes al imperio objetivo. Adyacente en Pax Renaissance incluye las diagonales, entonces hay que ver en los imperios adyacentes a Hungría, que son el Sacro Imperio, los estados pontificios, el Imperio Otomano, los mamelucos y Bizancio, si hay caballos musulmanes y cuántos hay. En este caso vemos que hay un caballo musulmán en Bizancio, en la ciudad de Tana, y hay 2 caballos musulmanes en Constantinopla. Por tanto, esos serán los atacantes, ¿de acuerdo? En resumen, atacantes. Piezas, piezas creyentes sobre la carta de mapa, que me parece que no lo comentamos antes, que en este caso no hay. Agentes creyentes introducidos por la carta, en este caso estos 2 caballos. Piratas fronterizos creyentes en las fronteras, del imperio objetivo, que tampoco hay ninguno, y luego caballos creyentes en imperios adyacentes. En este caso hay 1, 2 y 3. Bueno, pues nada, hacemos el conteo final, vemos que hay 1, 2 y 3 defensores y hay 1, 2, 3, 4 y 5 atacantes. Los atacantes ganan, además se cumple la regla de sangre porque al menos un hereje va a morir, por tanto la yihad puede desencadenarse, la guerra religiosa puede desencadenarse y además va a tener éxito. Una vez determinado que va a tener éxito, pues nada, ya sabemos que las piezas atacantes y defensoras se eliminan por pareja a elección del jugador que desata la yihad. En este caso, este caballo, imaginemos que este caballo va a eliminar a ese pirata fronterizo, ¿de acuerdo? Entonces los dos vuelven a la reserva, a su reserva correspondiente. En este caso, además, el jugador puede decidir que ese atacante va a eliminar a ese defensor y este atacante va a eliminar a este defensor. Pues nada, todos ellos vuelven también a la reserva. Ahí se me ha caído. Ahí se me ha caído. Este y este son los atacantes muertos. Y estos son los defensores muertos. Pues nada. Listo. ¿Qué nos queda por hacer ahora? La yihad ha tenido éxito. Bueno, pues en primer lugar colocamos los agentes supervivientes que deben colocarse pues en ciudades que estén libres. Es importante, y me parece que esto no lo hemos dicho en los anteriores ahora nunca, que un agente superviviente no puede someter a ninguna pieza, ¿de acuerdo? Para ser desplegado. Si no hubiese ciudad libre y quedase a agentes supervivientes por desplegar, el agente es el que se sometería, pero sin coste, ¿de acuerdo? Al imperio. En este caso, bueno, pues los 2 caballos simplemente se colocan sobre las ciudades libres. Y ahora es importante saber que en el caso de una guerra religiosa, si el tipo de guerra coincide perdón, con la teocracia que la carta tenga por detrás, es obligatorio que se proclame esa teocracia. En este caso, la guerra ha sido una yihad y Hungría, como vemos por su inicial, que es negra, por detrás por su lado teocrático, tiene una teocracia musulmana, pues se convierte en ella. Esto es obligatorio, ¿de acuerdo? Una guerra religiosa provoca un cambio a la teocracia correspondiente de forma obligatoria. Pues muy bien, y ahora ya lo único que quedaría por resolver sería el cambio de régimen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que Hungría está aquí, que es vasalla, está en el propio muestrario de Fugger como vasalla del Sacro Imperio Romano. Bueno, pues nada, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues se procede ya como en el cambio de régimen, como siempre sabemos, al estar en muestrario propio, se rompe el vasallaje, que es el caso, ¿vale? Como era vasallo, no tenía ni reina, ni pieza, ni vasallos, ni más reinos vasallos, entonces simplemente se rompe el vasallaje y se coloca como república sobre el muestrario propio. A continuación, se despliega el agente, imaginemos que Fugger decide poner su agente ahí, su concesión ahí,
en esa frontera con Bizancio y, si fuese posible, se emanciparía la pieza sometida. Vemos que Hungría tiene una torre sometida, pero como el imperio está saturado, no se puede emancipar. ¿De acuerdo? Así es como se resuelve las guerras religiosas. Entonces, bueno, en resumen, a la hora de activar una guerra religiosa, hay que comprobar en primer lugar si se cumple la regla de sangre, si va a morir al menos un hereje. Se clasifican las piezas en creyentes o religiosas, o sea, en creyentes o herejes según el tipo de guerra religiosa. Los creyentes serán las piezas de la religión correspondientes a la guerra que se ejecuta y los herejes serán pues los de las otras dos religiones. Se determinan atacantes y defensores, siendo los defensores las piezas herejes sobre la carta de mapa, sobre ciudades del mapa, y los piratas herejes en fronteras marítimas del mapa. ¿Quiénes son los atacantes? Bueno, pues piezas creyentes sobre la carta de mapa, agentes creyentes introducidos por la carta, piratas creyentes en las fronteras marítimas del mapa y caballos creyentes en imperios adyacentes al imperio objetivo. Y aquí adyacentes incluyen las diagonales. Una vez determinados atacantes y defensores, ya sabemos, se eliminan uno a uno, se eliminan por pareja un atacante por cada defensor y pues ya está. Si sobrevive al menos un atacante, la guerra religiosa tiene éxito. Si por el lado contrario de la carta existe una teocracia correspondiente, obligatoriamente se convierte en esa teocracia y se colocan los agentes supervivientes sobre ciudades libres, ¿de acuerdo? Eso es importante. No se puede someter al colocar agentes supervivientes. Si no se pudiese colocar algún agente superviviente porque no hay ciudades libres, es el propio agente superviviente el que se sometería sin coste a la carta de imperio. Una vez hecho ya todo eso, simplemente es cuestión de ejecutar el cambio de régimen según sea lo que corresponda. Pues ya de la forma que vimos, en función de donde estuviese el imperio objetivo, en los vídeos correspondientes. Y ya está. Así es como se resuelve una guerra religiosa. Con este vídeo ya terminamos la serie dedicada a los ahora o nunca. Es una serie, bueno, ha sido algunos vídeos como este, han tenido su miga, pero los ahora o nunca son muy importantes porque como llevan aparejado cambios de régimen, o sea, 4 de los 5 ahora o nunca, las coronaciones, las guerras civiles, las dos guerras civiles y los 3 tipos de guerras religiosas llevan asociado un ahora o nunca. Entonces, se llevan asociado a un cambio de régimen. Entonces, eso está directamente relacionado con las victorias del juego, tanto con la victoria imperial como con la victoria renacentista, como llevaremos en su momento. El ahora o nunca, el cambio de ruta comercial, no lleva un cambio de régimen asociado, pero sí cambia la forma en la que se distribuye la riqueza con las ferias comerciales, lo cual es también muy significativo. Los ahora o nunca son, después del cambio de régimen, las reglas más importantes del juego. Porque es que es al final lo que va a condicionar la partida. ¿De acuerdo? Es al final lo que va a condicionar la partida si tienen éxito. Porque eso sí, es una cosa que quería puntualizar. En todos los ejemplos que hemos visto en los vídeos dedicados a los ahora o nunca, han resultado tener éxito los que eran los que eran guerras. ¿Se puede generar una ahora o nunca si no va a tener éxito? Pues sí, se puede hacer. Lo único que pasa es que no provocará un cambio de régimen. Pero todos los demás efectos, la eliminación de piezas y demás, por las batallas, todos esos efectos se tendrán lugar. ¿Tiene sentido hacer una ahora o nunca si no va a tener éxito? Pues sí, puede tenerlo. Porque, por ejemplo, porque se quiera preparar un imperio para ejecutar algo a continuación que sí que vaya a dar un cambio de régimen. Por ejemplo, puedes debilitar un imperio con una ahora o nunca y a continuación, ya lo veremos, realizar una campaña que te termine dando ese imperio. Entonces, bueno, puede tener sentido las estrategias en este juego. O sea, este juego es un juego muy táctico, las estrategias son muy cortoplacistas y puede tener sentido hacer cosas que a priori parezcan absurdas, pero que terminen determinando el juego a tu favor. Entonces, nada, esto es todo lo que había que contar sobre los ahora o nunca. Seguimos en breve con los vídeos asociados a los diferentes tipos de operaciones que hay en el juego. Un saludo.